Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. George Soros es considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Desde unos orígenes bastante humildes, ha logrado una fortuna personal de más de 24 billones de dólares. Lleva invirtiendo más de 50 años y ha generado un rendimiento superior al 20% anual. De hecho, este track record supera al del mismísimo Warren Buffett durante los últimos 50 años. $1000 invertidos al principio de la carrera de George Soros valdrían hoy más de 14 millones de dólares. En este vídeo te voy a explicar las 9 claves de su estilo de inversión y qué puedes aprender de ellas para aplicarlas a tus propias inversiones y así mejorar tus rendimientos en bolsa. George Soros nació en 1930 en Hungría y a los 14 años tuvo que emigrar con documentación falsa a Londres debido a la ocupación nazi de Hungría. A los 17 años de edad consiguió una beca para estudiar en la prestigiosa escuela London School of Economics, pero tras graduarse, tal y como él mismo relata, le fue muy difícil encontrar trabajo, porque la sociedad londinense de aquel tiempo era muy racista y era muy difícil que te dieran trabajo si eras un judío exiliado de la guerra. Quizás te sorprenda saber que George Soros, antes de su exitosa carrera como inversor, tuvo que aceptar todo tipo de trabajos para sobrevivir en aquella época en Londres. Trabajó vendiendo aspiradores puerta a puerta, incluso de dependiente en tiendas de souvenirs. De hecho, él mismo relata que escribió pidiendo trabajo a prácticamente todos los bancos de inversión de Londres, pero fue rechazado una y otra vez. Su suerte cambió cuando se encontró con un alto directivo húngaro que le ofreció trabajo en uno de estos bancos. Posteriormente, gracias a su valía como analista, se trasladó para trabajar en Nueva York como analista de acciones europeas, donde contaba con un alto grado de conocimiento. Gracias a la fama que se ganó como experto analista de acciones europeas, consiguió 4 millones de dólares de clientes en el año 1970 para iniciar el famoso Quantum Fund, uno de los fondos más exitosos de toda la historia, que generaría unos beneficios acumulados para él y para sus clientes de más de 40 billones de dólares. Multiplicando por más de 10.000 veces la inversión inicial de estos inversores. Gracias a múltiples entrevistas que ha concedido y sobre todo los libros que ha escrito, podemos conocer con un alto grado de detalle las claves de este estilo de inversión que tan buenos resultados le han traído. Tengo aquí junto a mí a lo que es su obra maestra, La alquimia de las finanzas. Es uno de mis libros preferidos y de los que más he aprendido. Es un libro altamente recomendable porque cuenta a modo de diario la operativa que realizaba mientras que estaba gestionando el famoso Quantum Fund. De este libro hemos extraído las 9 claves fundamentales de su estilo de inversión y que te voy a explicar a continuación. Clave número 1. No importa si aciertas o fallas, lo que importa es cuánto ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando fallas. George Soros comenta en este libro que a raíz de analizar su propia operativa descubrió que el 90% de sus operaciones eran perdedoras y aún así generó unos resultados impresionantes. Y esto es porque su estilo de inversión se inicia con una tesis de inversión inicial y empieza tomando una posición muy pequeñita. Y él explica que si el mercado le va dando la razón y esta tesis se va confirmando, va aumentando su posición progresivamente. De esta forma, si se equivoca, pierde poco y cuando acierta, acaba teniendo un beneficio muy grande porque acaba teniendo una posición muy grande. La clave número 2 es suscribirte al arte de invertir y darle like a este vídeo para poder seguir aprendiendo de bolsa e inversiones. Y ahora sí, en serio, vamos a pasar a la clave número 2. Mi particularidad es que no tengo un estilo de inversión, o mejor dicho, intento cambiar mi estilo para adaptarme a las condiciones. George Soros ha sido un inversor muy camaleónico, ha tenido éxito invirtiendo en todo tipo de activos, ya sean acciones, futuros, bonos, forex, y es esta flexibilidad la que tan buenos resultados le ha traído. Permíteme comentarte una anécdota acerca de Soros. A finales de los años 90 las acciones tecnológicas no paraban de subir y George Soros pensaba inicialmente que era una burbuja y que estaban a punto de caer. Por eso decidió, tal y como hemos visto en el caso número 1, con una pequeña posición empezar a apostar en contra de estas acciones. Pero cuando vio que el mercado no le daba la razón y que no paraban de subir, esta flexibilidad mental le permitió no solo cerrar su posición, sino que ponerse largo o apostar a que estas acciones iban a continuar subiendo y además lo hizo con una posición más grande. Es esta flexibilidad acerca de su posicionamiento en el mercado lo que tan buenos resultados le ha traído. Clave número 3. Los mercados son reflexivos. Una de las principales innovaciones que introdujo George Soros en los mercados financieros fue su teoría de la reflexibilidad. Hasta esa época, la gente pensaba que si una empresa, por ejemplo, aumentaba sus ventas y sus beneficios, el mercado lo reflejaba, obviamente, con un precio al alza. Y eso es hoy en día todavía cierto. Pero lo que George Soros proponía es que hay ciertas ocasiones en las que esto es al revés, en las que, por ejemplo, un precio alcista
modificaba los fundamentales de la compañía. Un ejemplo claro puede ser ciertas acciones en las cuales se desata una euforia o una burbuja porque se ponen de moda y la empresa, por ejemplo, puede emitir acciones nuevas a unos precios elevadísimos y de esa forma financiarse de una manera increíblemente barata para invertir en nuevos proyectos y de esta forma aumentar sus ventas y sus beneficios. Y de esta forma se consigue esa reflexibilidad donde el precio alcista de la cotización ha modificado los fundamentales. Y en definitiva, ¿para qué usaba George Soros esto? Para explicarnos que los mercados son muy tendenciales, que cuando se produce esta reflexibilidad en ciertas acciones o ciertos activos, pueden tener subidas muy prolongadas o al revés, caídas muy prolongadas. Él trata de aprovechar esos movimientos cuando encuentra acciones de este tipo reflexivo. Clave número 4. Los mercados están en un constante estado de incertidumbre y el dinero se hace descartando lo obvio y apostando en lo inesperado. Una de las operaciones más exitosas de George Soros fue su apuesta bajista contra la libra en 1992. De hecho, George Soros tiene el récord de mayores beneficios en un tan solo día de bolsa con más de $1 billón gracias a esta operación. En esa época, lo inesperado, lo que él comenta en lo que hay que posicionarse, era que la cotización de la libra respecto al marco alemán estaba prefijada por los bancos centrales y nadie se imaginaba o muy pocos inversores fueron capaces de detectar a tiempo que este tipo de cambio fijo se podría variar. George Soros aplicó lo que comentábamos antes, tratar de perder poco cuando te equivocas y ganar mucho si aciertas. Si él se equivocaba en esta operación, como el tipo de cambio estaba fijo, apenas perdería dinero. Pero si estaba correcto en su tesis acabaría ganando mucho dinero, y eso fue lo que acabó sucediendo. Clave número 5. Soy rico porque sé cuando estoy equivocado. Básicamente he sobrevivido gracias a reconocer mis errores. George Soros es descrito por sus compañeros de profesión como una de las personas más hábiles para cortar pérdidas y reconocer sus errores. Él explica que tenemos que afrontar los mercados financieros sin ataduras emocionales y siendo flexible con nuestras tesis de inversión. Tal y como explica él mismo en este libro de la alquimia de las finanzas, donde explica su operativa real en este famoso Quantum Fund, rara vez se le puede ver aumentando su posición cuando está perdiendo dinero. Rara vez se le puede ver aumentando su posición cuando está perdiendo dinero. Y primero analiza si sigue lo correcto antes de deshacer su posición. Clave número 6. La volatilidad aumenta en los puntos de inflexión y disminuye cuando se establece una nueva tendencia. George Soros explica que para él los mercados financieros son como dos placas tectónicas compuestas por alcistas y bajistas. Normalmente, una de las dos placas está ganando y desplazando a la otra sin apenas resistencia. Esto provoca que no haya volatilidad y que exista una tendencia clara, ya sea al alza o a la baja. Pero hay veces, tal y como en la vida real, que el choque de dos placas tectónicas, cuando las fuerzas están igualadas, empieza a producir esa volatilidad y esos terremotos y finalmente vence una de ellas y se establece una nueva tendencia y se reduce la volatilidad. Por eso George Soros aquí te da dos consejos fundamentales. El primero es que no te posiciones en contra de una tendencia cuando la volatilidad es baja. Y segundo, que si estás ya invertido en una posición en la cual te has beneficiado, has acumulado un rendimiento grande y empiezas a notar que la volatilidad se dispara, es porque se está produciendo esta lucha entre alcistas y bajistas. Y es mejor esperarse para posicionarse de nuevo en la nueva tendencia, ya sea alcista o bajista. Clave número 7. Si la inversión es entretenida, si te lo estás pasando bien, probablemente no estás haciendo dinero. La buena inversión es aburrida. Aquí de nuevo puedes ver el total desapego con el que George Soros afronta los mercados financieros y qué tan buenos resultados le ha traído. Clave número 8. Los mercados son una hipótesis matemática. La mejor solución suele ser la más simple y elegante. George Soros es inversor de profesión, pero filósofo por vocación. Y con esta frase tan elegante te intenta transmitir el mensaje de que tienes que hacer de la inversión algo sencillo, que no hace falta hacerlo mucho más complejo de lo que ya es. Y de hecho, él mismo explica que no se considera mejor que otros inversores. Simplemente él cree que su ventaja reside en que opera con mayor decisión y con mayor rapidez. Clave número 9. Intentamos invertir en nuevas tendencias en una fase temprana y en fases avanzadas intentamos beneficiarnos del cambio de tendencia. Los inversores más tradicionales de bolsa tratan de mantenerse al margen de las burbujas, tanto al alza como a la baja. Pero la diferencia con George Soros es que él sí que intenta beneficiarse de estas burbujas, invirtiendo en una fase muy temprana y apostando en contra en las fases más avanzadas. Por eso, tal y como vimos al principio, tiene un 90% de operaciones perdedoras, porque él desarrolla estas tesis de inversión que muchas veces no acaban en nada, no acaban produciendo esa burbuja, pero hay otras veces que sí que tiene esos éxitos o esas operaciones ganadoras. Por ejemplo, invirtió al principio de la década de los años 2000 en el oro a $300 y en 2010 declaró
que era una de las mayores burbujas que había visto, ya que llegó a cotizar casi en $2000, pero aún así seguía invertido. En el año 2011 la tendencia del oro cambió y era evidente la tendencia bajista. En ese momento cambió su postura y empezó a apostar en contra del oro. Un ejemplo actual podrían ser el Bitcoin, las acciones del cloud computing, del 5G, de litio, que han tenido revalorizaciones extremas durante los últimos años, y es posible que esas burbujas estén más cerca de su fin que de su inicio. Espero que estas 9 claves de inversión de George Soros te sirvan para mejorar tus rendimientos en bolsa o para tomar mejores decisiones. Si te ha gustado esta clase de vídeos, házmelo saber en los comentarios y así podremos hacer contenido similar en el futuro. Muchos de vosotros me habéis preguntado acerca de los nuevos cursos del arte de invertir y tengo que deciros que pronto tendremos noticias. Os recomiendo que os inscribáis en el newsletter que hemos creado en el primer enlace que os pongo en la descripción, porque además de manteneros al día de estas nuevas formaciones que hagamos en el arte de invertir, tendréis acceso a vídeos exclusivos solo para miembros, artículos o análisis de acciones. Recuerda darle like a este vídeo y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma puedes suscribirte a este canal para seguir aprendiendo de bolsa e inversiones. Así que, sin más, un saludo y buena inversión.